Parte de nuestro programa, estamos en vivo por Canal 6 a partir de esta hora, desde las 18 hasta las 19 horas. Y estamos en línea con el doctor Jorge Rachid, quien es un médico sanitarista muy importante del país. Y queríamos hablar con él acerca de esta lamentable noticia que tuvimos hoy los argentinos, ¿no? Se descubrieron nuevamente vacunas vencidas que estaban desde el 2015. Por eso queríamos charlar con él acerca de que nos dé su mirada, su posición. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotras aquí en Más Voces. ¿Cómo están ustedes? La tierra de Andresito Guapurarí. Sí, Como presidente del Instituto Artiguista, me alegro de estar junto a esa provincia recuperada por un general guaraní, porque fue nombrado general post-mortem hace pocos años. Así es. Y ese monumento inmenso que ustedes tienen ahí, que cada vez que voy a Posadas, no sé si largarme a llorar o abrazarlo, pero es muy grande para abrazarlo. Ahora hasta barbijo tiene puesto. No me digas, Sí, se puso barbijo. Sí, Y así son, así de obediente, Andresito. Mire, el hombre más leal que tuvo Artigas, sin ninguna duda. Él y el negro cantor, ese negro, el negro que era esclavo y lo acompañó hasta el último día de su vida. Bueno, pero vamos al tema sanitario, que es por el cual estoy convocado, pero cada vez que me refiero a Misiones no puedo dejar de mencionar. No, gracias. La verdad es que este hallazgo de 4 millones de dosis de vacunas vencidas no hace más que reafirmar lo que hacen los gerentes cuando llegan a un gobierno. Porque todo el mundo cree que llegando gerentes van a ser eficientes, van a producir, digamos, políticas para la empresa, y el Estado no es una empresa. El Estado es un proyecto estratégico de país que contiene múltiples complejidades y que tiene un pueblo además. Y entonces, cuando llegan los gerentes, cada uno hace lo que le conviene a sus fines personales, como hacen los gerentes en las empresas. ¿Qué hace un gerente en la empresa? Si es el gerente de finanzas, compite con el gerente de producción, el gerente de producción compite con el gerente de personal y cada uno hace. Y es muy difícil que, a menos que haya una mano muy fuerte en la empresa, no compitan entre ellos. Cuando hay un proyecto nacional y popular que piensa la Argentina desde otro lugar, con una estrategia sanitaria, estas cosas no suceden. Porque acá podemos ir desde quién compró, por qué compró, a qué precio compró, que sería uno de los temas, pero para qué compró si después no se aplicó, por qué se guardó en un frigorífico y no se guardó en el Estado. Son múltiples preguntas que en realidad las tendrá que investigar la justicia, porque 2.400.000 de esas vacunas eran contra la gripe, que para las personas mayores, que generalmente nos damos la vacuna contra la gripe todos los años, así que imagínense jubilados y pensionados que encima que no tuvieron medicamentos porque les sacaron medicamentos en los 4 años del macrismo, encima no les dieron la vacuna. Y 600.000 eran para las vacunas triple de chicos, que como sabemos, no es esa la vacuna, pero se complementa con otro hallazgo de vacuna que hicimos de casi 1 millón de vacunas en la aduana al principio de la gestión, hace 8 meses nomás, tampoco estamos hablando de 20 años atrás, que eran contra el sarampión, una de las 2 epidemias que encontramos en el país cuando subió el gobierno de Alberto Fernández. Encontramos la epidemia del dengue, que ustedes lo conocen bien, porque cada vez que hay dengue en Brasil, la primer víctima es Misiones, como dejamos dicho, con alerta sanitaria el 10 de diciembre del 2015, le dejamos una alerta porque lo de Brasil era terrible, y sin embargo los camiones fueron a los galpones y los promotores de salud fueron despedidos o fueron mandados a las oficinas, aquellos que eran ya personal estable. Y la otra epidemia fue la del sarampión, que el país había sido declarado
libre de sarampión, como hizo Ramón Carrillo con el paludismo, Ramón Carrillo y Alvarado con el paludismo en los años 40, cuando eliminó esa epidemia que tenía la Argentina, ese nivel epidemiológico altísimo, que es prácticamente, se combate muy cerca del dengue, porque los vectores son similares, y encontramos 4 años después, además del dengue, una epidemia de sarampión que mató muchos chicos. Y esto hay que decirlo porque las estadísticas de la muerte de sarampión, no teníamos chicos con sarampión y tuvimos en 4 años chicos muertos por sarampión. Estos datos no son estadísticas, son familias, son niños, son personas, son seres humanos nuestros, afectos. Es decir, esto es lo que está pasando hoy con el virus. Es que a veces vivimos sociedades esquizofrénicas, ¿no? Cuando digo esquizofrénica, con todo respeto por los enfermos mentales. Pero imagínense usted una persona que sale de trabajar 10, 12 horas, o 8 horas, o 6 horas, no importa, en una unidad de terapia intensiva, en este momento del AMBA, y sale a la calle y encuentra a la gente protestando contra la cuarentena, sin barbijo, sin cuidarse. La verdad, esa gente se siente muy mal. Hoy se nos murió una enfermera de 60 años en el Hospital Durán. Llevamos ya más de 60 muertos entre camilleros, enfermeros y médicos en el combate contra esta pandemia. Y sin embargo parece que todos los días tenemos que explicar que el único remedio que conocemos es el aislamiento físico, más que el aislamiento social, porque esto que estamos haciendo ahora nosotros es de alguna manera una comunicación social. Yo los veo sus rostros, me alegro, estoy hablando con visiones, es un contacto social. Pero nos falta el abrazo, nos falta el afecto, nos falta alegrarnos, llorar, tomar un vaso de cerveza ahí en la costa del Paraná, ¿no es cierto? Esas cosas. Ya van a llegar esos días. Esas cosas que hacemos lindas cuando vamos a misión. Así que esto es lo de, es realmente, y termino con esto, esto es tres características adjetivables juntas: ignorancia, incapacidad y criminalidad. Doctor, volviendo al tema de las vacunas, esas que encontraron ya vencidas, lamentablemente, ¿no? Es una gran pérdida para el país. ¿Qué se hace con eso? ¿Ya no sirve para nada? ¿Qué es lo que va a hacer? La verdad es que yo sé lo que se hace con los medicamentos. Con los medicamentos sí se puede evaluar si con los medicamentos cuando están vencidos, usted sabe que yo me dedico a la producción pública, ustedes tienen un excelente laboratorio de producción pública de medicamentos ahí, incluso tienen 3 medicamentos fitoterápicos en Misiones, así que los conozco bien. Además tienen un buen trabajo ahí en esa institución que tienen, donde se hacen los arbolitos, se hacen las plantaciones, el convenio ese que han tenido la tecnología cubana. Pero con los medicamentos, ¿cómo? La biofábrica. Tiene una institución importante ahí que maneja, justamente lo manejaba el hijo de un senador que acaba de fallecer, creo que de Cabral, ¿no? El hijo de Cabral, exactamente. El hijo de Cabral. Un buen emprendimiento porque eso sirve para alimentación, es decir, soberanía sanitaria, sirve para los productores de los pinos Ellioti y también nos iba a servir para los fitoterápicos. Entonces son cuestiones que hacen a la soberanía. En caso de los medicamentos, que usted preguntaba por la vacuna, yo en las vacunas voy a tener que averiguar, pero en los medicamentos sí, porque sé cómo es, porque los medicamentos entran, la materia prima con 8 años, con 8 años de perdurabilidad. ¿Por qué? Porque la materia prima va perdiendo entre 0,4 y 0,5 por año solamente por desgaste de su potencialidad clínica. Entonces, si usted tiene que hacer un comprimido de amoxicilina 500 miligramos, tiene que hacer la determinación de qué porcentaje tiene esa amoxicilina, que es materia prima. Si tienen 95, usted le tiene que agregar lo que falta para que sea 500 miligramos al 100%. ¿Me explico lo que le digo? Sí.
Igual los medicamentos no deberían vencer a los 2 años porque todos los laboratorios, cuando tienen medicamento vencido, lo que hacen es sacan el blister, lo vuelven a procesar y ven qué factibilidad clínica tiene todavía. Si la tiene, vuelven a hacer un nuevo loteo para la venta. Esto de los 2 años es medio una técnica o un manejo, mejor dicho, de la industria farmacéutica que ha logrado meter los 2 años, por lo que hace que millones y millones y millones y millones de medicamentos por año estén en los tachos de la basura. Una desgracia que la visión futura de la medicina, de la salud pública y de la planificación tiene que rectificar. En el caso de la vacuna es más difícil, ¿sabe por qué, Marcela? Sí. Porque son virus. Es decir, son virus atenuados, son virus muertos o son virus que le hemos cambiado el código genético. En el caso de la vacuna, entonces es más difícil porque si está vencido, ¿qué es lo que está vencido? Está vencido. El virus muerto a lo mejor está degradado y ya no nos sirve para producir anticuerpos. ¿Me explico? Es un mecanismo diferente a un medicamento que tiene una materia prima comprobable desde el punto de vista científico. Cari. Buenas tardes, doctor. Le habla Karina. Con respecto al tema de vacunas, siguiendo esta línea, ¿cómo ve el tema de que Argentina haya sido elegida para la elaboración de la vacuna? Sobre todo teniendo en cuenta lo de la vacuna, ¿qué piensa que Argentina haya sido elegida para el tema de la vacuna del COVID? Primero le voy a contextualizar el tema. Vamos a tener vacuna en los primeros meses del año que viene. Yo lo venimos diciendo mucho nosotros. ¿Sabe por qué lo venimos diciendo? No porque tengamos la bola de cristal, ni somos predictivos, ni nos hacemos lo importante, no. Mire, en el mundo hay 137 proyectos de investigación de vacuna en el mundo hoy en fase 1 y fase 2. Hay 28 en fase 3, de los cuales 6 son los que están más adelantados. Y ahora le explico por qué están más adelantados. Que son el chino, el ruso, Oxford, Pfizer, Moderna de Estados Unidos y Chemeo, que es una asociación estadounidense-china en una empresa de biotecnología. Cuando uno hace fase 1 y fase 2 de la vacuna, le explico esto para después darle respuesta a su pregunta. Usted quédese tranquila, y yo siempre llego al barrio. No ando por el mundo, pero llego al barrio. Cuando se hace la fase 1 y fase 2, se hace para comprobar 2 cosas. La primera es que no haga daño, es lo principal. Una vacuna no tiene que hacer daño. La segunda cosa que hay que comprobar, que tenga anticuerpos, que produzca anticuerpos. Entonces, fase 1 y fase 2, ya sabemos que no hace daño y que produce anticuerpos. Fase 3, entonces, ¿para qué? Porque ahora se hace sobre miles de personas, miles de personas sanas, a las cuales durante un tiempo le medimos la perdurabilidad de los anticuerpos, para ver si hay que dar una dosis o 2 dosis, una de refuerzo, si el anticuerpo dura 1 año o dura 2, por eso los voluntarios que se ofrecen tienen que estar 2 años a disposición de estudios, porque si dura 2 años hay que darla cada 2 años, ¿para qué vamos a gastar todos los años otra vacuna? Claro. ¿Me explico? Perfecto. Algunos dicen que esta vacuna, si el virus muta, y es verdad que el virus pero muta porque yo siempre trato de hacerlo con imagen. ¿Ustedes vieron la imagen esa helicoidal del ADN? ¿Vieron eso? Bueno, eso es una molécula de un virus. Un virus es eso, es menos que un bicho. No se olviden, menos que un bicho. Un bicho se reproduce. Un bicho unicelular se reproduce. Se divide en 2 y se reproduce. El virus no se reproduce si no está parasitando. O sea, el virus tiene una propiedad de daño que dura 7, 8 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas, de acuerdo a la superficie en que esté. En el aire dura muy poco, digamos. Entonces, el virus, cuando entra a la célula, al alveolo pulmonar en este caso, se reproduce 100.000 veces
en 24 horas. Miren lo que es la explosión del virus. Feliz el tipo se pone muy feliz, está re contento, re contento. Y ahí empieza entonces, por eso este virus actúa como un misil, a diferencia de los otros virus que actúan en el tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema de este virus? No es que contagie, que mata más que la gripe, no. Mata en menor cantidad de tiempo como un misil. Explota como una bomba atómica en vez de como una guerra prolongada que por ahí mata a la misma cantidad de gente. Esto es el drama del colapso de los servicios, que por eso se adoptó la teoría de morigerar el impacto y aplanar la curva, para evitar el colapso de los servicios que hasta ahora estamos más o menos manejando. ¿Por qué lo vamos a reproducir acá? Le voy a decir una cosa. Del 50%, a Karina, que me preguntó, y que se tiene que acercar más porque si no, no la escucho. No sé porque estoy medio sordo por la edad, pero mire, Karina, el 50% del plan vacunatorio argentino se produce en el país, por la producción pública de medicamentos del Malbrán y el Anlis, que habían sido arrasados en la etapa del macrismo. Nuestros científicos fueron capaces de crear el kit serológico y los kits moleculares en 120 días. Nos ubicó esta producción de kits en el 9º país del mundo en fabricarlos. Y además nuestros bioingenieros duplicaron y cuadruplicaron los respiradores. Y el ministro de Producción, por eso digo, la diferencia entre un proceso estratégico y uno privado, con una estrategia combinada, se pudieron reconvertir 3 empresas industriales en producir respiradores. Hoy tenemos 3 más una que se acaba de agregar, 4 empresas que están incluso exportando respiradores al resto de América Latina. ¿Por qué lo vamos a producir nosotros? Miren, en el año 2012 se produjo una fusión público-privada, es decir, el gobierno de Cristina Kirchner, con Hugo Sigman, dueño de ILEA, entre otros, alguien que ya había producido en biotecnología en Cuba, había puesto casi 20 millones de dólares en Cuba. Él comercializa todos los productos de biotecnología de Cuba para 80 países del mundo. Esto es Sigma. Todavía no llevó su empresa ni a Luxemburgo ni a Inglaterra, digo, para compararlo con otros empresarios. Todavía tiene sus empresas en la Argentina. Esa fusión llevó a que la Argentina tuviese, además, el primer gran centro de monoclonales, es decir, de medicina de biotecnología. Entonces, esto, más el programa Raíces, que recuperó 1.248 científicos desparramados en el mundo, argentinos, echados por las dictaduras militares y los procesos recesivos, como el del 2001, una crisis, digamos, que tuvo la Argentina, fueron recuperados por ese gobierno, el de Cristina Fernández. Hoy, pese a haber estado castigados, no se fueron esos científicos. Digo, castigados económicamente, presupuestariamente, a eso me refiero, ¿no? Entonces, cuando viene Oxford, sabe que acá se puede producir el principio activo de la vacuna, porque nosotros, como manejamos otras vacunas, manejamos virus, y esta es una plataforma que se basa en un virus que no es el coronavirus, es el adenovirus que ha sido modificado para neutralizar el coronavirus. O sea, un virus ataca a otro virus, es como una guerra. Entonces, yo lo cuento así para que entiendan los que están fuera del ambiente académico, porque si no, vieron que los médicos hablamos difícil, no se nos entiende nada. Bueno, esa es parte de la estrategia para poder después hacer lo que queremos. No. Hay que explicar todo. El dueño de la salud es el pueblo, no somos los médicos. Entonces, eso decía Ramón Carrillo, ¿no? Nos enseñó Ramón Carrillo eso. Entonces, Oxford viene y dice, háganlo ustedes, porque ustedes tienen capacidad tecnológica, científico-tecnológica para hacerlo. Pero no tenemos capacidad científica, capacidad de producción
de amplia escala, porque somos pocos, somos 44 millones. Entonces esto se va a hacer en México, hacemos el principio activo, lo mandamos a México para que se rotule y envase. Esta rotulación y envase en las plantas de México están preparadas para 600 millones, porque ellos producen para Estados Unidos y para México, lo cual va a hacer que a partir de octubre esta producción pueda llevarnos a que antes de fin de año tengamos de 150 a 250 millones de dosis para nuestros hermanos de América Latina. Eso va a ser fantástico si se da, ¿no? Porque realmente estamos todos esperanzados y con un orgullo nacional de que esto pueda hacerlo la Argentina en plena pandemia, haber recibido, bueno, todo, como usted lo nombraba, el desastre económico, sin Ministerio de Salud, etcétera. Jorge Rachid, lo vamos a comunicar en otro momento nuevamente, tenemos que hacer una breve pausa, agradecemos su contacto desde Buenos Aires, para nosotros es muy importante también tener otras voces, ¿no? Voces de gente con experiencia, con gran trayectoria y sobre todo usted, que es una palabra autorizada para hablar sobre toda la salud de nuestro país. Muchísimas gracias por esta comunicación. Le agradezco mucho a ustedes y la verdad que pueden convocarme cuando quieran porque soy hombre del interior del país para caminar el país como Atahualpa Yupanqui. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Una breve pausa y enseguida regresamos aquí en Más Voces.